Padre, te pedimos esta mañana, Señor, que obres en nuestras vidas, Señor. Dame, Padre, la capacidad de poder hablar, Señor, lo que quieres sea hablado, Señor. Ten misericordia de mi vida, ten misericordia de todos nosotros, Señor. Háblanos, por favor, que encuentres en nuestros corazones un corazón con hambre y sed por tu palabra, Señor, que sean como imanes, como esponjas que quieren atraer tu palabra, absorber tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos con un estudio del profeta y del libro del profeta Isaías. El título del mensaje de hoy es Isaías 1. Y el tema, reprensión, llamado al arrepentimiento, juicio y redención. Leyendo por ahí, encontré un libro que se titula Lo que nos dice la Biblia, escrito por Henrietta C. Mears. También, si mal no recuerdo, en el material del Antiguo Testamento de la Escuela Bíblica, en estos dice que Isaías es una Biblia en miniatura en su estructura. Tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Tiene dos grandes divisiones, así como hay dos divisiones en la Biblia, con 39 capítulos en la primera división, como el Antiguo Testamento que tiene 39 libros en la primera división, y 27 capítulos en la segunda, como está el Nuevo Testamento también con 27 capítulos. El Antiguo Testamento se abre con la presentación del caso de Dios contra el hombre, ¿se acuerdan? El pecado de Adán. Ya Isaías se abre de la misma manera. La primera sección de Isaías termina con la profecía de la venida del Rey de Justicia y la redención de Israel, así como los profetas completan el Antiguo Testamento con la predicción de su reino venidero. La segunda parte de Isaías se abre con la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista, y se refiere a la persona y obra de Jesucristo. El Nuevo Testamento comienza en exacta conformidad a esto. Juan el Bautista se hace presente, el predecesor de Jesús, ahí. Isaías termina con la visión de nuevos cielos y una nueva tierra en los que reina la justicia. El Nuevo Testamento termina con esta misma visión en Apocalipsis. Hermoso, ¿va? ¿Casualidad? No, no creo. ¿Ya? Esta mañana vamos a dar comienzo a un estudio del libro de Isaías, como les decía. Aún no tengo idea de hacia dónde nos llevará el Señor en este estudio, ya que uno podría enfocar ahí en muchas cosas. Si uno puede enfocar en profecías ya cumplidas y las que están por cumplirse, uno puede enfocar en las declaraciones de en aquel día, uno puede enfocar en tantas cosas al estudiarlo y al estar ahí leyendo, pues. En consecuencia, por eso estoy orando para que Dios nos dirija en la dirección que Él quiere y nos revele también en su misericordia lo que Él quiere revelar a través de estas prédicas, estudio. Es sí un estudio, hermanos, bien a la superficie, uno más en el cual vamos a tratar de ir aprendiendo en el camino lo que Dios nos quiere decir a través de este profeta. Por lo menos, espero yo, al final de este estudio vamos a conocer el contenido, la estructura, sus grandes temas. Uno cuando estudia estos libros y todo lo que la gente dice es muy interesante, porque a veces a uno le cuesta entender algunos libros, ¿va? Y por ahí encontré que Isaías no está en orden cronológico. Y por eso es que allá por el 6 o el 7 encontramos el llamado y que él comienza el capítulo 1 ya a profetizar, pues. Entonces es bien raro, pues. Como el título y el tema lo muestran esta mañana, vamos a comenzar o trataremos de conocer el primer capítulo y veremos cómo se desarrollan los temas mencionados. No sé si recuerdan, pero yo dije en la primera prédica que teníamos que ir viendo 2 capítulos con 3 versículos por prédica si queríamos terminar el año. Y como verán, este día solo vamos a ver uno. Y como les dije, no sé el camino en el cual el Señor nos llevará, porque estaba leyendo ahí que del capítulo 13, creo que es al 24, habla de los juicios contra ciudades y pueblos. Entonces quizá esos capítulos los podemos resumir en 1 o 2 prédicas.
y por eso es que al final puede ser que salimos, y no, bueno, Dios sabe. El primer punto de esta mañana es conociendo el contenido de Isaías 1. En la versión Reina Valera ustedes van a encontrar que titulan a los primeros versículos como una nación pecadora. Así la titulan. Y como mencionamos, el libro de Isaías abre con el pecado del pueblo. Entonces vamos al verso 1. Dice el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahora, es importante saber que el libro de Isaías es el libro de las profecías de Isaías, hijo de Amós. No es el profeta Amós, sino que es un hombre con ese nombre que tenía más que todo parentesco con reyes. Entonces se cree que Isaías tenía cierta ascendencia real. El nombre de Isaías quiere decir Jehová es salvación, y es semejante a los nombres de Josué, de Eliseo y Jesús. Este ministró Isaías desde aproximadamente 740 al 680 antes de Cristo. Aproximadamente por 20 años él habló tanto al reino del norte de Israel y al reino del sur de Judá. Los que estuvieron en la clase, en la escuela bíblica, recordarán cómo la pastora nos hablaba que en un momento de la vida del pueblo de Israel, este fue dividido. Entonces, aún después de la caída de Israel ante los asirios en el 722, Isaías continuó profetizando a Judá. Entonces puede encontrar, si usted quiere, y si usted quiere ir conmigo entendiendo un poquito mejor este libro, puede encontrar este periodo de la historia de Israel en Segunda de Reyes, del capítulo 15 hasta el 21, y en Segunda de Crónicas desde el 26 hasta el 33, este periodo. En estos libros ustedes van a encontrar muchos hechos, muchos sucesos. Ahí van a encontrar desde el reinado de Azarías, Zacarías, de Salum, Manahem, Pacaya, Jotán, Acaz. Van a encontrar la caída de Samaria y el cautiverio de Israel, el reinado de Ezequías, la invasión de Sennacherib a Judá. Van a encontrar la enfermedad de Ezequías también, el reinado de Josías y sus reformas. En fin, van a encontrar ahí muchas de las cosas que Isaías estaba profetizando. Ahí las van a encontrar en estos relatos. Y ahí pueden, si leen, entender mejor las cosas de las cuales se les acusaba y cuáles fueron sus consecuencias. Además, pueden entender mejor cuáles cosas aún están por cumplirse, esperando aquel día. ¿Ya? Ahí pueden entender ahí mejor todo. Ahora, todas estas cosas sucedieron en el tiempo en el cual Isaías y otros profetas contemporáneos vivían. Es importante saber que Isaías fue contemporáneo de los profetas Oseas y Miqueas. O sea que si ustedes leen esos otros libros, pueden encontrar mucha similitud. Para el tiempo de Isaías, ya los profetas Elías, Eliseo y Abdías, Joel y Jonás y Amós ya habían completado su ministerio, es decir, ya habían fallecido. Para este tiempo, Israel había estado ya en la tierra prometida por casi 700 años. Si recuerdan, los primeros 400 años en Canaán, Israel era gobernado por jueces. Ahí, si ustedes quieren ver ese periodo, pueden ir al libro de Jueces y pueden ver todas esas historias de todos los jueces que gobernaban a Israel. Eran líderes espirituales, algunos militares, otros políticos que Dios levantaba según la ocasión lo demandara. Después de los jueces, por alrededor de 120 años, Israel fue gobernado por 3 reyes. ¿Se acuerdan que a Samuel llegaron y le pidieron rey? Entonces Dios les concede el rey y ahí comienza a reinar Saúl. Después de él comienza David y después Salomón. Pero como mencionamos, ahí por el año 917 a.C., Israel tuvo una guerra civil y permaneció dividido en 2 reinos. Israel hacia el norte y Judá hacia el sur, hasta el tiempo de Isaías. En este tiempo en que Isaías vivió su ministerio, la nación del norte de Israel tuvo 18 reyes más o menos, todos ellos malos, todos. Y eran malos y rebeldes en contra del Señor. La nación del sur de Judá tuvo ahí aproximadamente como 11 reyes, algunos buenos
y algunos malos. Geopolíticamente hablando, en el tiempo de Isaías, Israel era una pequeña nación a menudo atrapada en medio de las guerras entre tres superpotencias: Egipto, Asiria y Babilonia. Entonces, mientras el ministerio de Isaías comenzaba, había una crisis nacional en la nación del norte de Israel. La superpotencia de Asiria estaba a punto de conquistarlos en ese tiempo. Durante el lapso del ministerio de Isaías como profeta, la nación del sur de Judá también se enfrentaba a repetidas amenazas de grandes naciones vecinas. Entonces, la profecía de este capítulo del 1 probablemente se cree tomó lugar en el tiempo de Acaz, rey de Judá, y esto ustedes lo pueden encontrar si quieren leer en Segunda de Reyes 16 y en Segunda de Crónicas 28. Ahí pueden encontrar, leerlo y entender mejor el capítulo 1 de Isaías. Acaz era un rey malvado. Este fue invadido muchas veces por naciones vecinas. Entonces, cuando Isaías recibió esta visión, está relacionada, como lo dice este versículo 1, al reinado de los reyes que ahí se mencionan: a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y como dice ahí, reyes de Judá. Entonces, es muy importante conocer bien el contexto cultural, político, económico, espiritual en el cual sucedió todo lo que Isaías hizo. Ahí otra vez pueden encontrar esta información en muchos lugares, en los libros que mencioné, en el material de escuela bíblica y también en un sitio de nombre Enduring Word, Isaías 1. Vamos al versículo 2. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Lo que hay que notar aquí es que Dios está poniendo ahorita como testigos a la creación. Oíd cielos, dice, y escucha tu tierra. Y lo está poniendo como testigo para lo que viene a decir a continuación. Escúchenle, dice, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, lo que está hablando aquí es del estado espiritual de este pueblo, el cual ante los ojos de Dios era de completa rebeldía. Era ahí un hijo que estaba viviendo en completa rebeldía frente a su padre. Versículo 3. El buey, dice, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que este pueblo, aún después de todo lo que Dios había hecho por ellos, había llegado a un nivel de rebeldía que no era vista ni siquiera en los animales. Él les dice: para mejor el buey conoce su dueño, ustedes no me reconocen como su dueño y señor. Para mejor el asno, les dice, conoce su lugar y posición en relación con su señor. Ustedes, les dicen, no quieren reconocer a quién pertenecen ni el lugar en el cual deberían de estar. Él dice: Israel no entiende. El pueblo que él había creado, que él había prosperado, salvado, no tenía conocimiento de Dios. Escuchen este pensamiento. Dice, yo creo que va a salir ahí. Ningún animal, dice, ha ofendido alguna vez o se ha resistido, rechazado o desobedecido a Dios de la manera que cada ser humano lo ha hecho. Cualquier animal es un sirviente más fiel de Dios que el ser humano. Yuca, ¿va? Cuando leí esto, yo traté de recordar animales que obedecieron a Dios. ¿Se acuerdan de los animales entrando al arca? Enviados por Dios. ¿Se acuerdan también de la mula de Balaam? Hablando lo que Dios le dijo que hablara. ¿Se acuerdan también de los cuervos que alimentaban a Elías? Le llevaban comidita. Dios los enviaba y ellos obedecían. ¿Se acuerdan de un león que mató a un profeta desobediente y se estuvo ahí esperando sin comerlo, sin tocarlo, hasta que el otro profeta llegó, lo levantó y le dio sepultura? Animales obedientes a la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan del asno, el pollino de asno que cargó a Jesús? Manso. Lastimosamente, al día de hoy, los animales se someten a la orden y destino que Dios les ha dado más que el ser humano. Piensen en cada animal de la tierra, piensen.
viven para cumplir su propósito, ser señoreados por el hombre. La vaca, por ejemplo, come y come ¿para qué? Para que nosotros la comamos. Un carnero, una ovejita, come y come ¿para qué? Para que nosotros nos enseñoremos de ella. ¿Por qué? Porque así se lo ha ordenado el Señor. Para eso la envía el Señor, para eso vive y para eso muere, para cumplir el destino que Dios le ha dado. Nosotros, hermanos, al contrario muchas veces de los animales, no queremos vivir el destino para el cual hemos sido creados. ¿Y cuál es ese destino?, preguntará alguno. Para alabanza de su gloria, dice la palabra. Y no queremos vivir ese destino. Nosotros, hermanos, perdón que se los diga, somos muchas veces peor que animales en nuestra obediencia al Señor. Hasta los animales son más obedientes, algunas veces que nosotros, los seres humanos. El pueblo de Israel, aun y cuando debían su existencia a Dios y su prosperidad a Dios, en lugar de entender esto, se habían rebelado contra Dios. Y hay que entender, hermanos, que la situación económica que vivía este pueblo era de gran bonanza, pues. Por eso es que el Señor dice: crié hijos y los engrandecí. Es decir, Dios había hecho de la nación de Israel un pueblo poderoso, un pueblo próspero. Y sin embargo, ellos eran peor que los animales al entender y reconocer cuál era su posición delante del Señor, a quién pertenecían. Eran rebeldes, no tenían ese entendimiento que deberían de haber tenido. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. No sé si ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 10:38, dice: más el justo vivirá por. Ajá. Hay que leer, hermanos. O por lo menos cuando lo vean en Facebook, bájenlo, péguenlo y léanlo. Pero miren lo que sigue, dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es que a Dios, hermanos, nunca le ha gustado que retrocedamos, que volvamos atrás al lugar del cual nos rescató, al lugar del cual nos liberó, a la vida de pecado por la cual murió su Hijo. Entonces, lo que vemos aquí en este versículo 4 es que Dios está claramente exponiendo el pecado de su pueblo. Esto es lo que ustedes han hecho mal. Con su conducta, con su maldad, con su depravación, me han provocado a ira. Son una generación que mantiene enojado a Dios y constantemente están volviendo atrás. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dado un paso atrás? Estabas en un punto en tu desarrollo espiritual, pero algo sucedió. Una decisión tuviste que tomar, o algún ataque vino a tu vida, alguna crisis vino a tu vida, y en lugar de seguir avanzando, diste un paso atrás. Verso 5. ¿Por qué querréis, dice, ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces Dios les hace aquí esta pregunta: ¿por qué quieren estar así? ¿Por qué quieren estar así como están? Es que Dios no entiende la razón, hermanos, por la cual, aun estando muy afectados por sus malas decisiones, después de haber pasado de ser una nación próspera a una sitiada por sus enemigos, Dios no entiende por qué aún este pueblo quería ser aún castigado. Si ustedes leen, verán que en lugar de arrepentirse, estos reyes hacían todas las cosas peores que sus antepasados. Todos los reyes de Israel eran malos, toditos. En Judá algunos hacían cosas buenas, otros no tanto. Pero todos no querían arrepentirse. Algunos hacían cosas, algunos pequeños cambios, pero otros lo hacían peor. Jamás querían eliminar la idolatría de sus vidas. Jamás. Jamás querían estos reyes eliminar la idolatría del pueblo. Siempre la consentían.
Otra vez hacían cambios importantes, pero no derribaban, por ejemplo, los altares en donde se rendía culto a otros dioses. Aún el día de hoy, hermanos, la humanidad insiste en permanecer en ese estado en el cual Dios no les puede ayudar. Un continuo estado de juicio, un continuo estado de vivir en las consecuencias de sus malas decisiones, un estado en el cual por su maldad vienen pestes incontrolables, un estado en el cual se aproxima la siguiente crisis. Dios les está diciendo, vean cómo están y quieren más, que no ven cómo están y todavía quieren seguir siendo castigados aún. Dios les pregunta, ¿van a seguir así de rebeldes? Eso pregunta el Señor aquí a su pueblo. Y podría bien aplicarse esa pregunta a nosotros. ¿Por qué queremos seguir siendo castigados aún? ¿Seguiremos en nuestra rebeldía? Es como cuando al hijo lo reprendes por gritarte, lo castigas y te vuelve a gritar, y lo vuelves a castigar y te vuelve a gritar. ¿Qué hace un padre con semejante rebeldía, pues? ¿Qué hace un padre contra semejante rebeldía? El padre llega a un punto en que no entiende por qué este hijo está a ese nivel de rebeldía, pues. No entiende por qué, aun cuando recibe el castigo por su mal comportamiento, quiere seguir igual y aún peor de lo que está. No entiende. ¿Qué puede hacer nuestro Padre con semejante rebeldía? El mundo pro aborto, pro libertinaje sexual, ¿qué viene? El COVID. Nos angustiamos por un tiempo, pasa, ¿y qué sucede? Seguimos igual en nuestro anterior caminar. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que hoy somos igual de pecadores, pero vacunados. Dios nos ve y nos pregunta ¿por qué? Que no ven cómo están. No ven cómo está la sociedad. Todos enfermos y no hay cura. No ven que no están sanando, que nadie los está sanando, que no hay nadie que cuide de ustedes. Eso les estaba diciendo el Señor. Entonces Dios no puede entender por qué su creación quiere estar así. Porque no me van a dejar mentir que todo lo que dicen estos versículos acerca del pueblo de Dios puede fácilmente ser aplicado hoy a nuestra vida. Queda cabal, queda cabalito. Y ojo, todo lo que el capítulo 1 está hablando fue algo que ya se cumplió contra el pueblo de Israel. Pero es como que si lo estuviera diciendo a nosotros hoy, pues. Pero sigamos con los rebeldes de Israel, va. Ese pueblo rebelde. Así pensamos muchas veces. Ignoramos que muchas veces somos peores que ellos. Verso 7. Vuestra tierra, dice, está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, es decir, como ya toda solita, ¿va? Y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Su tierra destruida, aislados, extranjeros comiendo sus recursos. Extraños venían a tomar lo que era de ellos, es decir, mal les había sobrevenido por su rebelión, a tal punto que miren lo que dice el siguiente verso, 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Así que a esas ciudades serían comparadas de no ser por ese resto pequeño, porque su pecado era semejante al de ellas. Lo único que los diferenciaba de esas ciudades era el resto que Dios les había dejado. Ahí estaban esos como Isaías, esos remanentes de personas de fe que evitaron que el pueblo de Dios desapareciera prácticamente de la faz de la tierra. Ellos fueron los que evitaron que el pueblo de Dios desapareciera, que la ciudad fuera exterminada, que esa ciudad de Israel solo fuera una historia, así como lo es Sodoma y Gomorra, que ya no existe nada, pues. Si no hubiese sido por ese remanente, si no hubiese sido por la misericordia de Dios siendo derramada sobre sus vidas, al guardar este remanente, solo fueran una ciudad histórica para nosotros. Por la gracia y
Porque no hay que olvidar, hermanos, lo que hablaba el pastor, lo que vamos a ver más adelante, que aún Isaías reconoció que él era un hombre de labios ¿qué? Inmundos, en medio de una generación de labios inmundos. Es decir que, ahora ya sabemos que los labios de Isaías fueron purificados, va, por Dios. Pero lo cierto es, hermanos, que si viniera un juicio similar al de Sodoma y Gomorra a este mundo, ahí estuviera gente como Abraham rogando y preguntando, Señor, ¿será que hay 10 justos? Y si no fuera por la obra de Jesús en nuestras vidas, sería todo el mundo aniquilado ya. Todo el mundo exterminado. Porque, hermanos, en nuestro pecado, en nuestra forma de vida, muchas veces somos igual que Sodoma y muchas veces igual que Gomorra en nuestra práctica de pecado. Entonces era tal el pecado de este pueblo, que solo por la misericordia de Jehová no habían sido destruidos totalmente. Por ese remanente, al cual, como vamos a ver más adelante, apelaban los reyes. Hubo un rey que le decía, Señor, por el remanente, Señor, ten misericordia. Si no hubiese sido por ese remanente, ellos hubiesen sido exterminados. Entonces los versos que continúan son titulados en la Reina Valera como llamamiento al arrepentimiento verdadero. Los anteriores son titulados como una nación pecadora. Ahora está hablando de un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Vamos al versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Si ven ustedes aquí, vean quiénes eran para Dios todos aquellos, todos ellos, pues todos sus líderes, todos sus príncipes. Para ellos eran personas como las de Gomorra. Vean quiénes eran para Dios el pueblo. Dice, oigan, oídles, dice, príncipes de Gomorra, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Sí, para que vean cómo estaban delante del Señor por el pecado, pues, que había en sus vidas. Eran terribles. Ahí estaban estos hombres siendo vistos por Dios como estas naciones que fueran exterminadas por Él. A estos está hablando el Señor. Vean el versículo 11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, dice, de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis, dice, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Escuchen este pensamiento del sitio que les hablaba, Enduring Word. Dice, ¿qué pensamiento tan aleccionador? Podemos ofrecerle, dice a Dios, todo tipo de rituales y ceremonias religiosas, todo tipo de servicios religiosos, y Él quizá lo odie y lo considere una abominación. Quizás, dice, en el medio de toda su calamidad, descrita en Isaías 1, del 5 al 9, Judá pensó que la respuesta eran ceremonias religiosas, en una versión antigua, dice, de un culto de la iglesia o de unos pocos dólares en la ofrenda. Pero si su corazón no estaba cambiado y humilde y rendido para el Señor, no hacía ninguna diferencia. Sin el corazón correcto, Dios odiaba sus ceremonias religiosas y servicio. Escuchen lo que dice Matthew Henry. Dice, cuando los pecadores están debajo de los juicios de Dios, ellos van a ser más fácilmente traídos a volar a sus propias devociones, es decir, a sus rituales. Van a estar más fácilmente atraídos a eso que a abandonar sus pecados y reformar sus vidas. Si cuando estamos en el juicio de Dios, muchas veces en lugar de arrepentirnos, venimos a levantar nuestras manos al culto. En lugar de arrepentirnos de nuestro mal caminar, de haber abandonado al Señor, comenzamos a aplaudir, a cantar, creyendo que con eso estamos resolviendo
el conflicto que hay entre nosotros y Dios por causa del pecado. Esto mismo estaba haciendo este pueblo. Se estaba presentando, cumpliendo, ojo, fiestas solemnes. Y muchas veces, hermanos, nosotros no llegamos ni al punto de estar aquí con solemnidad. ¿Ya? No vale. Distraídos en algo por aquí, por allá, enfocados en otra cosa, pensando en otra cosa. Dice aquí que Dios está hablando de que sus fiestas y rituales solemnes ya estaba hastiado de eso, pues. Cansado estoy de soportarlo. El incienso, ¿saben qué representa el incienso? Oraciones. Y todo esto para Dios era gravoso, pues, porque continuaban en su pecado. Ellos en su mal camino se presentaban creyendo que por sus obras ya estaba resuelto el conflicto que había entre ellos y el Señor por su pecado. Voy, presento un macho cabrío, ofrenda de cebada, trigo y ya está. Y luego voy y entrego a mis hijos para ser quemados por el fuego a otros dioses. Así eran de idólatras. Ellos habían puesto a un mismo nivel a Dios que otros dioses, pues. Así como iban y entregaban sus hijos en sacrificio a un Dios que se los tragaba en fuego, así igual llegaban al Señor a presentarle un macho cabrío. Así estaban. Así eran sus vidas. Adoraban un montón de dioses creyendo que Dios estaba a ese mismo nivel. Muy semejante a nuestra mentalidad, con la cual pretendemos cubrir todos los flancos. Estoy bien con Dios, vengo el domingo. Estoy bien con el jefe, no vengo otro domingo. Estoy bien con Dios, vengo el viernes. Debo estar bien conmigo mismo, me voy a la playa otros 2. Vivimos adorando muchas cosas que ocupan el lugar que Dios debe tener en nuestra vida. Nos adoramos a nosotros mismos, adoramos nuestro trabajo, nuestra profesión, adoramos nuestra familia, adoramos nuestros bienes y todo esto más que a Dios o en lugar de Dios. Algunos, Dios ni siquiera ocupa un lugar, pues. Todo lo demás es preferente en lugar de Él. Somos idólatras y pretendemos que Dios está bien con nosotros porque le damos nuestra adoración, nuestra gran adoración. ¿Y nuestra adoración qué es? Lo cojo, lo tuerto. Alguno dirá, ay, pero por lo menos estoy en la iglesia, hermano. Sí, pero ¿tu corazón a dónde va, pues? ¿Dónde está tu corazón? Estás aquí, pero estás codiciando otras cosas. Estás aquí, pero estás anhelando otras cosas. No anhelas la palabra, no la atesoras. La palabra no es luz a tu camino, no es pan para tu vida, porque te aburre. Hay que hacer un gran show, hermanos, para tenerte atento. Hay que hacer un gran show para que te mueva tus emociones. Y esa es nuestra adoración. Por eso Dios, al igual que con el pueblo de Israel, se hastía de nosotros, se cansa, ya no nos soporta. Traemos vana ofrenda, celebramos todo y Él quizá lo aborrece. Entonces, ¿qué hace Dios al ver esto? ¿Qué hacía Dios al ver esto en su pueblo? Vean el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué no me oyes, Señor? Decimos a veces, ¿va? Porque vivimos practicando el pecado. Somos depravados. Hemos vuelto atrás. Aún después de todo lo vivido por la pandemia, seguimos en nuestra rebeldía, seguimos en nuestro pecado consciente, seguimos con nuestra vida puesta en este mundo. ¿Por qué no me oyes, Señor? Le decimos. ¿Cuál es la condición de tu corazón hacia ¿Estás donde debes estar o has vuelto atrás?
¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sigues odiando? Digámoslo más suave, pues. ¿Te cuesta perdonar? Porque va que así decimos. Ay, es que viera, hermano, cómo me cuesta perdonar. Dilo como es. Lo odias. Seamos honestos para nosotros mismos, porque Dios bien sabe cómo está nuestro corazón. Es que me cuesta perdonar. No, lo odias. En lugar de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumpliendo el segundo mandamiento según Jesús, lo odiamos. Y todavía preguntamos, ¿por qué no me escuchas, Señor? Y estoy hablando de una cosita, ¿va? Del pecado menos evidente, creo yo. Porque los evidentes ya sabemos, ¿va? ¿Por qué Dios no nos escucha? A los que practicamos pecados evidentes, ya sabemos por qué para Dios, por qué Dios está hastiado de nuestra adoración, hastiado de cada vez que levantamos nuestra mano en la iglesia. Porque Él sabe que no hay un cambio en nuestro corazón, no hay un cambio en nuestra vida. Y así estaba este pueblo. Se presentaban delante de Él solemnemente a cumplir con todos los rituales que había en la ley, con todos los rituales que les habían sido enseñados, con toda la religiosidad posible que ellos podían cumplir, pero a la vez vivían una vida de idolatría. Eran depravados, muy semejantes a Sodoma y Gomorra. Así los comparaba el Señor. ¿Qué implica? Pecado sexual, libertinaje sexual. Si no, vayan y lean la historia de Sodoma y Gomorra. Vean cómo hasta Lot estaba contaminado y sus hijas también estaban contaminadas con el pecado. Era un pecado horrible, terrible. Y el Señor decía, ya no soporto eso. No puedo soportar que se presenten siempre a mi casa a rendir adoración y con sus corazones tan depravados, tan torcidos, pues. Viviendo una vida de pecado sin arrepentirte. Una y otra vez, haciendo lo mismo. Es que Dios me entiende. Claro que te entiende. Es que Dios me ama. Sí te va a amar hasta el infierno. Pero tienes que entender, hermano, que cada vez que vienes a la iglesia, por lo menos arrepiéntete cada vez que vienes de tu pecado. El verso 16 dice, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. No dice delante de los demás, delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, lo que Dios quiere es que cambien, pues, que sean transformados, que aprendan. Dios sabe que no sabes cómo hacerlo, aprende. Dios quiere que busquemos lo justo, que restituyamos, que hagamos justicia, que nos limpiemos de todas esas cosas que lo llevan a estar como con ira contra nosotros, con ira contra la humanidad, por nuestro propio pecado. No es culpa de Él. No es culpa de Él, hermanos. Toda la maldad del mundo, debes de entender que no es culpa de Él, es por el pecado en el ser humano. Ay, pero el primero que le reclamamos es a Dios, ¿va? ¿Por qué me hiciste esto, Señor? Y Dios dice, yo no tengo nada que ver en eso. Es tu pecado, es el diablo. Verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Escuchen estas palabras de Charles Spurgeon. Tú quizás, dice, eres un malvado viejo infeliz quien ha tomado sus títulos de la universidad de Satanás. Se ha vuelto un maestro de Belial, un príncipe
y jefe de pecadores, un Goliat entre los filisteos. Sin embargo, a tal hombre es enviada esta palabra el día de hoy: tus manos están ensangrentadas con las almas de los jóvenes, has mantenido un infierno en casa. Para los esposos y esposas rebeldes, ¿va? Has apretado el entretenimiento público, el cual ha corrompido y depravado a los jóvenes. Esto en su tiempo quizá era gente que presentaba hasta pornografía y lo hacía accesible a los jóvenes. Tienes oro en tus bolsillos hoy en día, el cual has ganado por la sangre de almas. Tienes los peniques de los necios y los chelines de los borrachos, gente que vendía alcohol. Los que realmente han venido a tus manos de los corazones de pobres mujeres. Has escuchado el clamor de los niños hambrientos y has tentado a sus esposos de tomar la bebida y arruinado sus cuerpos y sus almas. Has mantenido un lugar donde el entretenimiento era tan bajo, tan denigrante, que despertaste las durmientes pasiones de maldad en las mentes de jóvenes como viejos, y entonces tú te hundirás al infierno con la sangre de otros en tu cabeza, como tu propia condenación, no con una piedra de molino sobre tu cuello, sino con muchas. Está hablando de alguien que merece la muerte. De eso está hablando. Sin embargo, dice, tú aún puedes ser blanco como la nieve. Es que no importa el nivel de pecado, no importa a dónde has llegado en tu pecado, en tu vida, aún puedes ser blanco como la nieve. Dios hoy te está presentando una nueva oportunidad para que te arrepientan. Venga, dice, pongámonos a cuenta, dice el Señor. No importa cuán grave es tu pecado, puedo transformarte. ¿Quieres comer el bien de la tierra? Oye lo que Dios te está diciendo. ¿Quieres ser consumido? ¿No quieres venir al Señor? Sigue en tu rebeldía, pues. Sigue. Los siguientes versos son titulados en la Biblia, en la Reina Valera, como juicio y redención de Jerusalén. El verso 21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora, los homicidas, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Como que estuviera hablando de ahora, ¿va? Como que si está hablando de este tiempo. ¿Le gusta o no le gusta el soborno a la gente? ¿Le gusta? Si te para la policía y te quiere poner una esquela, ahí les pegas la mordida. Ah, no, ¿quién pega la mordida ahí? Se muerden mutuamente. Es que me pidió mordida, dicen. No, se están mordiendo juntos, porque los dos están obrando mal. No, está hablando el Señor, pues por ahí. Ay, Señor. Nadie me ha contado nada, hermano, de nadie. Ay. Fíjense que cada vez que pensaba en Isaías, siempre venía ese pensamiento que era un libro de juicio, ¿va? ¿Y quién quiere leer un libro? ¿Quién quiere estar leyendo un libro que solo habla de juicio? ¿Quién quiere abrir la Biblia después de decirle al Señor, háblame, Señor, y encontrar ahí que los pecadores y rebeldes serán quebrantados? Yo no quiero abrir la Biblia para sentir que estoy siendo ahí puesto en el juicio. Nadie quiere sentir eso. Aunque, ojo, hermanos, todos lo estamos. Todos nosotros estamos siendo juzgados siempre. Siempre. Estas conclusiones, ese pensamiento que tenía, nacía de una falta de estudio de este libro. Nunca lo había estudiado, nunca había meditado sobre él. Lo había leído, sí, pero nunca a este punto, pues. Y es como esas lecturas que no quieres comprender, ¿va? Que las lees como
como lees una historia de cualquiera, pues. Solo la lees así la había leído. Nunca me había detenido, meditado en él. Ahora, todo esto nacía también de una idea equivocada. Estoy escuchando unos audios que me envió el pastor de este estudio, de este libro de Isaías. Y el pastor habla de cómo nosotros muchas veces tenemos una idea equivocada de que hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo. Si todos pensamos muchas veces que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar un Dios de ley, un Dios de juicio y castigo, y que en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios de perdón, de redención y salvación. Pero es una idea equivocada, porque el Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el mismo. Entonces yo me sorprendí cuando, al poner atención en este libro, encontré mucho consuelo, como les decía, como les mencioné en la primera prédica, mucha esperanza de restauración, mucha oportunidad al arrepentimiento, al punto que podemos volver a Él y vivir la vida que Él tiene para nosotros. Vamos a ir viendo en este estudio de Isaías, casi en cada capítulo Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Aún en los primeros capítulos, en los primeros 39, Dios les da oportunidad para que se arrepientan. Es que Dios tiene un amor increíble para nosotros. Entonces me sorprendí cómo el Señor nos ama, pues. Vemos en estos versos que acabamos de leer cómo Dios les hace la pregunta: ¿cómo llegaste al punto en el cual estás? No eras así, les dice. Había cosas buenas en ti. Él les dice que era una ciudad fiel, que era una ciudad llena de justicia, que era una ciudad en la cual habitaba la equidad. Y la misma pregunta puede ser puesta sobre nosotros, pues. ¿Cómo llegamos al punto en el cual estamos? ¿Cómo nos convertimos en lo que ahora somos? ¿Cómo es que pasamos de ser gente fiel al rojo vivo a tener que estar oyendo prédicas de que volvamos a nuestro primer amor? ¿Ya? ¿Por qué Dios tiene que volver a decirte una y otra vez que vuelvas a su primer amor? ¿Cómo es que antes sí estabas en tu primer amor? ¿Cómo es que antes sí estábamos en nuestro primer amor y ahora no? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Por qué Dios tiene que venir una vez más a decirnos el lugar en el cual debemos estar? Entonces Dios les hace ver cómo te convertiste en esto. ¿Cómo es que muchas veces pasaste de ser un hombre fiel a un adúltero? ¿Cómo te convertiste en alguien puro, en un fornicario? ¿Cómo te convertiste en alguien que hablaba verdad, alguien que dice mentiras? Alguien que era constante en todo, en la obra del Señor, en su servicio, alguien inconstante. ¿Cómo es que te convertiste en alguien que tenía un corazón dador, alguien que daba, alguien codicioso? ¿Cómo te convertiste en eso? ¿Cómo es que antes no te importaba tanto tu cuerpo y ahora te has convertido en un vanidoso? Y no estoy atacando al que hace ejercicio, no, sino la vanidad que hay en ello. Ojo, porque está bien ser sano y mantenerse sano, pero cuidado con la vanidad que hay en ello, porque te puede llevar a un punto en el cual no quieres estar. Es que este no hace ejercicio. Ay, Señor. Me gusta cómo el Señor entiende quién es el autor de todo, quién está detrás de todo y cómo quiere rescatarnos, si queremos. Algunos hermanos no queremos muchas veces ser rescatados porque nos hemos vuelto esclavos de aquello que conquistamos. Quiero más pisto, Señor, y lo conquistas, pero después no puedes volver atrás porque eres esclavo de aquello que conquistaste. Quiero esa chula, Señor, y la conquistas, pero no puedes volver al punto en el cual estabas y seguir creciendo en tu camino, Señor, porque te vuelves esclavo de aquello que conquistaste. Y viceversa. Quieres ser guapo, Señor, y lo conquistas y terminas siendo esclavo de aquello que conquistaste. Entonces muchas veces, aunque el Señor
entiende quién es el que está detrás de eso y nos quiere liberar, nosotros muchas veces nos resistimos a ser liberados. Por eso dice en verso 24, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, miren, el fuerte de Israel, ¿ya? Ea, quizá en España voy a entender mejor este ea, ¿va? Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti. Y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogiste. Aquí está hablando de lugares de culto a otros dioses. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Dios va a hacer justicia, Dios va a rescatar, y el que tiene que pagar, va a pagar. El enemigo pagará por todo lo que ha querido destruir en nuestras vidas, por todo el daño que ha querido hacer en el pueblo de Dios. Y Dios se vengará. Y Dios quitará todo lo impuro de nuestras vidas, de su pueblo, quitará la escoria de su pueblo y restaurará. Eso me encanta Isaías ahora, como nunca antes, porque veo restauración. No importa cuán pecador he sido, si llego al punto de arrepentimiento, si el don de arrepentimiento está en mi vida, puedo estar seguro que el Señor me va a restaurar al punto en el cual siempre quiso que estuviera. Hay esperanza de restauración. Hasta este punto podemos ver en este capítulo un mensaje de reprensión, llamado al arrepentimiento y juicio. Y comenzamos ya a ver un poco de redención. Otra vez, si ustedes ven sus Biblias ahí, verán que los títulos, en la Reina Valera más que todo, de los versículos 1 al 9, habla de una nación pecadora, del 10 al 20, habla de un llamamiento al arrepentimiento, y del 21 al 31 habla de juicio y redención. Entonces Dios limpiará, restaurará, rescatará, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Vamos a punto 2, aplicación práctica. ¿Cuál es la condición de la humanidad? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel? Y pueden pensar si ahorita estamos igual. La condición del pueblo de Israel es que había rebeldía, no conocían a Dios, estaban cargados de maldad, eran depravados, dejaron a Dios, había muchas heridas, mucha religiosidad, mucha injusticia, mucho agravio, muchos homicidios, soborno de líderes, costumbres de otros pueblos contrarias a la del pueblo de Dios, agoreros, es decir, gente que anunciaba males o desgracias y no de parte de Dios. Ellos pactaron con extranjeros, se llenaron de armas para la guerra, eran idólatras, había mucha altivez, mucho orgullo, soberbia, humanismo, mucha violencia, eran descarados en pecar, mucha opresión, habían mujeres no piadosas, mucha vileza, eran esforzados y valientes para pecar, eran sabios en su propia opinión. Este era el pueblo de Israel. Esas eran sus características en el tiempo que Isaías estaba hablando. Ahora, estas características ustedes las pueden encontrar en el sitio de indubiblia.org, en el estudio que tienen de Isaías. Entonces, esa era la condición espiritual del pueblo de Israel. Pregunto, ¿será esta la misma condición espiritual de la humanidad al día de hoy? Sí, es la misma. Piensen en la maldad que existe al día de hoy. El mundo está patas arriba, hermanos. Es un mundo en donde un animal vale más que un ser humano. En donde cuidadito y le golpeas a un perro, pero puedes matar a un niño en su vientre.
Imagínense. ¿Y cómo está el mundo de patas arriba, pues? Un mundo en donde atacan a un famoso por apoyar a su hija cuando ésta se arrepiente de ser transgénero. Es decir, su niño, no, su niña, ay, me confunde todo eso, sentía que era varón y quería comenzar el tratamiento para ser varón. Pero cuando de repente la niña dice, no, mejor no. Y cuando su madre la apoya en eso de ir atrás, todo el mundo la comenzó a criticar. No la criticaron cuando la apoyó, que era una niña que se sentía hombre. La criticaron cuando la apoyó, cuando en realidad reconoció quién era en verdad, pues. Imagínense cuán perverso que está todo, cuán patas arriba que está todo. Vivimos en un mundo donde cada vez más estamos por el camino en el que será ilegal aconsejar a alguien que deje de ser homosexual. Hay países donde ya es ilegal decirle a alguien que es homosexual que piense mejor las cosas y que vuelva a su propia naturaleza. Así está el mundo. Un mundo en donde todo el gobierno es corrupto, donde todos roban, transan, en donde cada vez hay más asesinatos, violaciones, abuso de droga, etcétera. Donde está por empezar la Tercera Guerra Mundial y nadie sabe por qué, porque todos mienten. Pregunto, ¿será que la condición del pueblo de Dios en la actualidad es la misma? Es cierto, ya no adoramos imágenes como ellos, pero adoramos otras cosas, representaciones de cosas que pensamos nos ayudan o pueden ayudar más afuera de Dios, cosas que adoramos más que a Dios, dinero, posesiones, placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú puedes hacer tu lista si quieres. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es la misma. Dios se cansa de nosotros, de que le presentemos a Él cada vez que venimos a su casa una falsa adoración, una adoración que apesta delante de Él, que le es abominación. ¿Y por qué esto es así? Porque nuestro corazón muchas veces está lejos de Él. Nuestra adoración está torcida, mezclada con la adoración hacia otras cosas. Porque nuestra vida no es una consecuencia directa de su palabra declarada sobre nosotros. Porque cada vez nos olvidamos quién nos creó y nos prosperó. Por eso es que Dios no acepta nuestra adoración. Porque cada vez nos olvidamos de aquel que nos acaba de sacar de nuestra última crisis. En lugar de venir y adorarle, ¿qué hacemos? Hacemos otra cosa. Nos vamos para otros lugares. Agradecemos a todos menos a Dios. Porque somos rápidos para olvidar quién nos sacó de donde estábamos y por qué estamos al punto donde estamos hoy. Somos ingratos. Por eso es que Dios no acepta nuestra adoración, porque en lugar de venir a Él y venir con gratitud a su casa, vamos, adoramos y vamos a rendir culto al cuerpo, dándole lo que pide en un bar, en un restaurante, en una playa, donde sea, menos en la casa de Dios. Y Dios te pregunta, ¿por qué quieres seguir así? ¿Por qué quieres ser castigado aún? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no me oyes, Señor? Porque Dios dice, estoy hastiado de tu vida, estoy hastiado de tu falsa adoración. Vienes aquí a hacer un acuerdo conmigo y pretendes tener un acuerdo con el enemigo. No puedes estar bien con Dios y con el diablo. No puedes tener dos señores, o amas uno o amas al otro. Dios nos ve cuando levantamos las manos en completa desobediencia a lo último que nos habló y no puede soportarlo. Basta, dice el Señor, no quiero que me presenten estos, no quiero que se presenten así. Alguno dirá, ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. El mismo que dijo que por cuanto no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca, lo dice hoy. Lo dijo ayer, lo dice hoy, lo dirá siempre porque su palabra lo ha declarado.
La consecuencia es que Dios se hastía, pues. Y Él no entiende por qué día a día queremos seguir en lo mismo. En nuestra desobediencia, en nuestra rebeldía, pecando, sintiéndonos mal, arrepintiendo, volviendo a pecar, sintiéndonos mal, arrepintiendo, un círculo vicioso de pecado. Porque no hay arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Lo que queremos es zafarnos de las consecuencias. Pero no hay un arrepentimiento, no hay un reconocimiento de que está mal delante de Dios, no hay temor de Dios. ¿Y cuál es el llamado? Arréglate con Él, ponte a cuentas con Dios. Como ven, Dios es el mismo. En Isaías vemos que Dios nos está dando una oportunidad, un camino. Y hoy sabemos que ya tenía preparada una senda para nosotros, Cristo. No hay que ignorar, eso sí, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie podrá presentarse delante de Dios. Como decía, como está hablando la pastora de los vestidos. Nadie puede presentarse con sus vestidos sucios, hermanos. Nadie. La novia debe de presentarse delante de Dios sin mancha ni arruga en sus vestidos. Por eso Pablo decía, no erréis ni los idólatras, ni los afeminados, ni haciendo una lista, muestra no taxativa, ¿va?, de gente que con su práctica del pecado no heredarían el reino de Dios. Hablando además del lavamiento que los había transformado a ser algo diferentes a lo que eran. Hablando de la obra de Cristo en sus vidas. Hoy es día de salvación. Hoy puedes, si quieres, arrepentirte delante de Dios por tu pecado. Ponerte a cuentas con Dios. Ven, dice, y ve cuánto le debes. Ven y ve si Él te debe algo. Porque Dios dice, vengan, pongámonos a cuentas. Yo te debo, dice el Señor. Veamos pues. Vos me debes. Veamos. Pongámonos a cuenta, dice el Señor. Así dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Si hacemos esto, si venimos al Señor, si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos de Él, Él te limpiará, Él te transformará a la manera en que deberías ser, te transformará a la forma original que había en ti antes del pecado. ¿Y cuál es esa forma? La forma en la cual puedes estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad, sin vergüenza de pecado, haciendo cada día nada más que su voluntad. Si vienes a Él, Él te transformará, Él te cambiará. Pero ven con ese corazón contrito y humillado delante de Él, de manera que Él no te desprecie. No vengas con orgullo, porque Él resiste al orgulloso. Pelea con Él, batalla contra Él. Pero al humilde, Él se va a encontrar. En Él se agrada el Señor, pues. Para concluir, Israel en el tiempo de Isaías era una nación que había sido prosperada por Dios, pero era una nación que por su pecado había caído en el juicio de Dios. Y lo peor de todo es que después de muchas oportunidades no había querido entender, no tenía conocimiento de Dios, quien los había engrandecido. Aun y cuando Dios les pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? No se arrepintieron. Aun y cuando Dios les hace ver cuán mal estaban, no se arrepintieron. Aun y cuando Dios les invita a que vuelvan y se arrepientan, no quisieron hacerlo. Aun y cuando Dios les anuncia el proceso mediante el cual limpiaría a su pueblo, muchos de ellos no quisieron arrepentirse al punto que los entregó en manos de sus enemigos para limpiar la escoria y dejar ese remanente. Lean. Y van a ver que al final fueron juzgados y vivieron las consecuencias de su pecado porque no se quisieron arrepentir. No quisieron. Nosotros somos un pueblo pecador a quienes Dios ha prosperado con riquezas celestiales, dice la palabra. ¿Se acuerdan de Efesios?
riquezas celestiales nos ha dado el Señor. Es decir, que Dios podía decir de nosotros: crié hijos y los engrandecí. Lo mismo. Y al igual que el pueblo de Israel, no queremos entender. Y una y otra vez volvemos a pecar, a desobedecer. Somos un pueblo que se presenta delante de Dios con una falsa adoración, cuando en su lugar deberíamos presentarnos para arrepentirnos y después de ser perdonados, adorar. Pero al igual que el pueblo de Israel, hay esperanza. Hay un remanente en nuestra iglesia que será rescatado. Ahora la escoria será quitada, porque Dios quitará la escoria de su pueblo, hermanos. La va a quitar. Seremos rescatados, convertidos y restaurados. Dios lo ha prometido. Y como dice la palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Está duro. Y yo lo veo con mucha esperanza, fíjense. Es decir, para mí, este no es un mensaje duro. Es un mensaje de esperanza. Ahora, es duro si no te quieres arrepentir. Pero yo encuentro esperanza. Que no importa mi nivel de pecado, no importa cuánto mal haya hecho, si me arrepiento puedo encontrar gracia en el Señor. Y eso me da esperanza. Que si decido humillarme delante del Señor, Él no me va a despreciar. Que si vengo delante del Señor y digo, vaya Señor, me quiero poner a cuentas contigo. Esto y esto es lo que he hecho mal. Perdóname. Él no me va a despreciar. Él no me va a desechar. De hecho, Él me va a tomar y me va a limpiar. Él va a quitar toda la escoria de mi vida. Y me va a convertir en un utensilio útil en sus manos. En un vaso de honra y no un vaso de deshonra como soy cuando estoy en mi pecado. Ahora, si no puedes ver esperanza en eso, si lo único que puedes ver es juicio en estas palabras, tienes que examinar tu corazón, tu vida. Y si encuentras que al hacer cuentas con el Señor no estás bien con Él, arrepiéntete. Desprecia el soborno, desprecia la codicia, desprecia el robo, desprecia todo pecado, el odio, el rencor, la envidia, la vanagloria. Desprécialo. Para que cada vez que nos presentemos delante del Señor podamos ser una ofrenda de olor fragante delante de Él. ¿Cuántos quieren ser una ofrenda de olor fragante al Señor? Yo no quiero que el Señor me diga, hastiado estoy de vos. No. Yo quiero que cada vez que elevo mis manos, que elevo ese incienso de mis oraciones delante del Señor, sea un aroma exquisito delante de Él, rico. Y vamos a ver que en todo Isaías, Dios siempre nos da oportunidad tras oportunidad. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias te doy, Dios, porque has compungido nuestros corazones y nos has hecho ver, Señor, que nuestra vida a veces no está bien delante de ti, Señor. Has puesto convicción de pecado en nuestras vidas, Señor. Ahora te ruego que nos regales el don de arrepentimiento a todos, Señor. Ahorita, Señor. Ahorita examina tu vida ahí donde estás y ponte a cuentas con el Señor. No es conmigo, hermano, es con el Señor.
Examina tu vida. Necesitas darte cuenta en dónde estás, porque Dios ya lo sabe. Ponte a cuentas con el Señor hoy. Hoy es día de salvación. Dios te quiere rescatar. Padre, gracias por ese don de arrepentimiento que has derramado hoy, Señor. Gracias por este mensaje de advertencia, Señor, que nos has dado, Señor. Yo te pido, Padre, que estés obrando en todo el mundo, Señor, porque el mundo está lleno de pecados, Señor, y que en cada nación, Señor, estés llevando esa convicción de pecado y ese don de arrepentimiento, Señor, para que podamos ser limpiados, purificados por ti, Señor. Jesús, te damos gracias, porque cuando llegamos a ese punto en que no podemos, tú viniste al mundo por nosotros, Señor, y nos libraste de este cuerpo de muerte, Señor. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Señor, te damos por la esperanza que hay en tu palabra, de que acabarás con el enemigo y restaurarás nuestras vidas a como siempre has querido que sea, Señor. Una vida eterna contigo, Señor, en el cual somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios y te adoramos por toda la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.